cuando el tecolote cante. Viajaremos juntos a lugares insólitos en las alas de la percepción, con la sombra del aliado. Has cruzado el umbral, estás en la guarida del Nahual. ¿Qué tal, amigos de Corsaro Noticias? La guarida del Nahual, les damos la bienvenida a Arriba el Telón. Esto es nuestro programa enfocado al teatro y le damos la bienvenida a Francisco de Luna. Qué buena onda que esté con nosotros. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Roberto. Yo feliz y encantado de estar aquí con ustedes. Qué buena onda. Y bueno, pues el tema es difícil, es complejo, es un tema, pues, es un gran tema. Y ahorita nos va a contar Francisco de Luna cuál es el abordaje, porque sí es un poco hablar de Marcial Maciel y de todos los abusos cometidos en el seno de la Iglesia Católica, habla de la contradicción que puede tener el ser humano, y en especial los ministros de culto, en sus gustos, preferencias, y cuestiona a la Iglesia Católica en sus dogmas, ¿no? Bienvenido, Francisco. Cuéntanos un poco de esta obra. Mira, es un monólogo escrito por Alicia Garza, que pues paradójicamente llegó a mis manos en este año, en el mes de abril, y pues surgió la necesidad, ¿no?, de presentarlo y de hablar de esta polémica figura, como bien dices. Y como lo mencionas, o sea, cómo abordarlo, cómo darle corporeidad a una imagen que ha pervivido a través de estos años, que las nuevas generaciones no lo tienen tan presente y que justamente todavía la voz de los afectados pues suena, ¿no?, de los que han sobrevivido, y que sigue el tema como que en not found, ¿no? O sea, no hay solución y se sigue repitiendo. Digo, paradójicamente, en días antes de presentarnos acá en Monterrey, pues surge la noticia de la captura en Ciudad de México, ¿no?, de uno de sus legionarios, que pues bueno, ya la gente sabrá porque se enteró por las noticias. Y eso nos puso de nuevo en un, digamos, auge del tema, ¿no? Sigue pasando, ¿no? Y en mí, en la preocupación de cómo voy a hacer para que la gente lo reciba, porque de entrada hay hate, ¿no? O sea, la gente no quiere ver esa realidad, no quiere saber del Señor, no quiere saber del tema. Y justamente como lo mencionabas, me interesó más profundizar en la psicología universal de un pederasta que enfocarme hacia la persona, porque como actor no puedo juzgar a mi personaje, o sea, tengo que aceptarlo y tengo que recibirlo y tengo que asimilarlo y tengo que darle voz y cuerpo, ¿no? Y esa fue mi principal, digamos, motivo de abordaje. O sea, ¿cómo abordarlo? Pues a través de la psicología. O sea, vamos a ver cómo es que actúa una persona así, qué es lo que lo mueve, qué le pasa en su organismo, qué pasa en su cerebro, y que podamos ver a un ser humano, como bien dijiste, en conflicto. Sí, es complejo porque ese ser humano en conflicto pone en entredicho a toda una comunidad porque era un líder religioso. Marcial Maciel fue un líder de una de las, digamos, congregaciones importantes en la Iglesia Católica llamada la Legión de Cristo. De Cristo. Y esta Legión de Cristo fue protegida además por la cúpula de la Iglesia Católica. Iban a canonizar a Marcial Maciel. Entonces es algo que desde esa individualidad, desde ese conflicto interno que puede tener el personaje, se proyectó primero hacia las víctimas de pederastia, ¿no? Entonces, eso es el primer tema, ¿no? Víctimas de abuso,
de un personaje que debía protegerlos, ¿no? O sea, ahí encontramos una gran contradicción muy fuerte. Y después, estas simulaciones, yo no sé, tendría que hacer la Iglesia Católica su examen de consciencia para determinar si esta protección que se le da al padre Maciel es derivada para evitar el escándalo, que bueno, más escándalo no puede haber, para evitar algún problema o para cubrir una red más amplia de este delito que se da en el seno de un lugar donde tienes, por lo menos se tenía la idea de que ibas a buscar protección. Entonces, bueno, ese jaloneo que va del conflicto individual trastoca todo un asunto social y se convierte en un escándalo grave a nivel nacional y a nivel mundial, porque eventualmente se fueron descubriendo estas redes de complicidad y de abuso, ¿no? Exactamente, mira, siempre yo trato de entender a mi personaje, sea cual sea, desde diversas ventanas, ¿no? O sea, digamos, su ventana particular o íntima, que en este caso, pues estamos hablando de este deseo que se desarrolló en él por personas, no solo de su mismo sexo, también con hombres y mujeres, y menores de edad mayormente, ¿no? Eso es en cuestión de su intimidad, pero también hay una ventana de lo familiar. O sea, ¿qué pasó con este personaje en su familia? Él quiere o quería, ¿no? Que su mamá también fuera una santa, que fuera canonizada, ¿no? Y sabemos por ahí, pues, que él se preparó con un tío, abuelo, ¿no? En cuestión del seminario. Y que pienso yo, o sea, en mi reflexión interna o en esta búsqueda de fusionar ficción con realidad, ¿no? Y al hacer el estudio de la psicología de los pederastas, de decir, bueno, él fue abusado definitivamente, ¿no? O sea, una persona abusada, cuando es menor de edad, involuntariamente busca repetir el hecho, ¿no? Busca, no sé si desquitarse, desahogarse o vengarse, ¿no? Y tenemos otras ventanas como son la ventana de la espiritualidad, que en este caso vemos a un ser completamente espiritual, que ahí sí yo no pongo en tela de juicio su espiritualidad, porque la gente, hay muchos testimonios de gente que dicen es que lo veías y parecía un santo, ¿no? Y era su deseo también ser un santo, ¿no? Y también la ventana profesional, los logros que él tuvo en su vida a nivel profesional en un ambiente como lo es el sistema de la Iglesia Católica, ves todos sus resultados y dices, pues no era cualquier persona, ¿no? O sea, definitivamente estamos ante un ser demasiado inteligente, demasiado sagaz y que tenía todas las armas para poder conseguir lo que él quería. Amén de ya después otra ventana que es la de la protección de tu comunidad, ¿no? O sea, porque él estaba protegido nada más y nada menos que por Juan Pablo II y por todos los papas anteriores que le tocaron en sus 60 años de sacerdocio, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos entender como sociedad que se haya llegado a tal nivel con esta persona en un ambiente donde, como tú dices, los seres humanos nos refugiamos para saciar el espíritu, para tener calma en el alma, ¿no? O sea, para sentirnos cobijados y definitivamente a través de estos hombres dedicados a ejercer pues el sacerdocio, nosotros podamos encontrar un representante de Dios, ¿no? Sí, En la tierra. Entonces es bien complicado porque pues a Dios nadie lo hemos visto. no, y además esta sensación de protección que debes tener se ve traicionada, es una traición a eso, ¿no? Has dado con la palabra clave porque fíjate que yo cuando me toca, porque no es el primer personaje que me toca realizar que ha existido, ¿no?
he hecho varios personajes históricos en mi carrera, voy más allá, o sea, voy investigando su biografía y veo la fecha de nacimiento y me voy hasta la astrología, ¿no? Entonces en Maciel yo encontré que él es Piscis, igual que yo. Ahí ya tengo una conexión de entendimiento, pues, ¿no? Ujú. Y lo que yo te puedo confesar que como Piscis no tolero es la traición. Y desde la traición yo abordé mucho de lo que se ve en escena, porque él se sintió traicionado, o sea, se sintió traicionado por este secreto, o sea, más bien voto de silencio que él pide en su congregación, ¿no? Para sus miembros, y que los miembros fueron y hablaron de los abusos recibidos. Entonces ahí hay una traición. Hay otra traición de parte de Benedicto XVI, ¿no? Porque Juan Pablo II le había advertido, siendo Benedicto cardenal, que no lo investigara, que lo dejara en paz, ¿no? Y al morir Juan Pablo II y al convertirse en Papa Benedicto XVI, pues hace caso omiso y saca toda la información a la luz. Y es cuando el mundo entero nos enteramos de la dimensión del problema. Porque yo creo que vengamos del lugar que vengamos, sea chico, sea grande, siempre hemos sabido de algún abuso, de algún sacerdote o de alguna situación que dices no es normal, o dejó el sacerdocio y se casó, o algún niño se quejó, o sea, de que ha sido abusado. Porque siempre yo lo he pensado, o sea, ¿cómo le pides a un ser humano que haga de lado su humanidad, ¿no? O sea, que deje este lado que tenemos sexuado en nuestro cuerpo y que se conviertan o que sean célibes y se conviertan casi en santos, ¿no? Cuando es dificilísimo, o sea, no todo mundo, sobre todo en la etapa fuerte hormonal, pues dices tú, ¿qué haces con eso? O sea, ¿qué viene acá? Amén de que el Señor, pues bueno, sí, tenía sus enfermedades muy, muy marcadas, que justo era una manera de él sentir alivio, ¿no? A los dolores que lo aquejaban. Digo, no lo estoy defendiendo, pero tampoco lo puedo juzgar porque me toca representarlo, ¿no? Sí. Y creo que pues hay mucha información de eso en internet. Yo sí quiero invitar a los jóvenes, sobre todo a las nuevas generaciones, que no conocen ni siquiera el nombre del padre Maciel, porque dicen, ¿y él quién, qué hizo, qué fue? No sé, ¿no? Que investiguen, que lo chequen, y si pueden investigar antes de darse la oportunidad de ver el monólogo, pues estaría súper bien, porque entenderían muchas cosas. Sí, es muy interesante y bueno, pues también reivindicar el papel de las víctimas de abuso, que son quienes salen a denunciar este delito, porque es un delito, y Sí. salen a denunciarlo desde mediados de los 90, empezamos a Uh-huh. escuchar esas denuncias, y digamos, estamos viendo como las diversas ventanas, dice Francisco, me parece una buena analogía como para ver estas otras ventanas desde el punto de vista de las víctimas, Sí. salen, denuncian, y no les hacen caso, ese es también el otro gran, digamos, la otra información sobre este tema, que no se les hace caso hasta Benedicto XVI, justo, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, hablando de traiciones e Iglesia Católica, pues resulta muy interesante esta obra. Hágase mi voluntad, dice el título de la obra. Nos platicamos un poco de la dramaturgia. Cuéntanos un poco más nos hemos asomado un poco en esta transformación que puede ser de Francisco a Marcial Maciel, ¿no? Ay, aguas. Que aparte la gente, digo, hay gente que me conoce en Monterrey muy bien y que dice, no, sí, perfecto, ¿no? Que lo vas a hacer y así, pero también amigos o gente que me conoce muy poco me dice, pero ¿cómo? Si tú eres muy noble, si tú eres muy lindo, si te vemos y, o sea, nada que ver con Maciel, y yo, bueno, ese es mi reto, ¿no? O sea, realmente mi reto es encontrar el equilibrio, o sea, para tampoco verme exagerado, ¿no? En una personalidad que no es la mía.
O sea, pues ese es el papel de todo actor, ¿no? Ujú. Tendríamos que, digo, estaríamos de plácemes. No es cine, que tengo que estar en el 99% de parecido físico o edad, ¿no? Porque, pues, digo, el señor murió a los 88, yo tengo 57, todavía estoy chavorruco ahí, ¿no? Y la magia del teatro, pues, nos permite, o sea, hacer este tipo de concesiones, ¿no? Eh, Paradójicamente, a lo largo de mi carrera me ha tocado muchas personas maduras como personaje o octogenarias, o etcétera, ¿no? Y digamos que sin copiar o repetir lo ya hecho, pues me siento al menos en una tranquilidad de decir, ya lo he experimentado, ¿no? O sea, ya he experimentado la actuación de carácter, como se le llama, y justamente, pues bueno, los comentarios han sido eso, o sea, de que hay una diferencia abismal, ¿no? Entre el Francisco de Luna que deambula en el mundo, ¿no? Y el Marcial Maciel que se ve en Hágase mi voluntad. Y justamente, o sea, este texto empieza con todas las denuncias que él recibe, ¿no? Digamos que estamos viendo a un Marcial Maciel en un momento culminante de su vida, ¿no? Si no en su última etapa, en su último día, tal vez incluso en esta condena cíclica que deben de tener las almas que se portaron muy mal en la tierra, ¿no? O sea, de estar machacando qué fue lo que pasó, por qué dicen esas cosas de mí, quién lo dice, desde dónde viene, por qué viene, ¿no? Y cómo asimila una persona que para sí misma está libre de pecado, ¿no? O sea, Ujú. porque pues recibió la indulgencia del Santo Papa Pío XII en confesión y dijo, ah, bueno, entonces tengo la venia de Dios y estoy bien, ¿no? Y hágase mi voluntad, por Y eso hágase mi de la voluntad, obra, ¿no? digamos, como te dice el Padre cuando te confiesas, no, eres un Padre Nuestro y una Ave María y ya, ¿no? Pero es esto grave que tú dices, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con esas voces que muchos ya murieron y nunca tuvieron la satisfacción de tener justicia, ¿no? O sea, de decir, bueno, pasó esto. Se le dio a Marcial Maciel un exilio para un retiro de oración y penitencia, pero no un castigo legal. Entonces yo Ujú. creo que la humanidad lo que siempre quiso o deseaba, y sobre todo sus víctimas, era un castigo legal. O sea, realmente que la ley dijera, a ver, está pasando esto, y no es que la iglesia sea separada de lo legal, bueno, sí, como instituciones, pero las repercusiones que tienen a nivel social los actos de sus representantes, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nos puede dejar como una especie de reflexión o un llamado, ¿no? A no hacer la vista gorda cuando tú te enteres de algún atisbo de abuso, por mínima caricia que sea, ¿no? O sea, porque muchas veces pues te pueden dar la comunión y te soban el hombrito y dices tú, ah, pues qué lindo, pero no sabes lo que hay en su cabeza, ¿verdad? Sí, bueno, Este, Digo, muy, son cosas que estoy diciendo ahorita al aire que sé que pasan, ¿no? Que sé que pasan y que no nos podemos cerrar. Yo soy católico, bautizado católico, sigo los ritos de la Iglesia Católica, pero no estoy cegado a que suceden cosas, ¿no? Como suceden cosas en un despacho contable, como suceden cosas en un hospital, como suceden cosas en el seno familiar, porque no solo la pederastía no solo está en la iglesia, está en todos lados. Y hay que y ahí estar vemos bien. a San Judas Tadeo que te está soplando en el hombro, entonces, bueno, Mi San Judas, yo vivo aquí en Monterrey, en el barrio de San Judas Tadeo, y soy un fiel de San Judas Tadeo. ahí está soplando, Y aquí me está soplando, me está aconsejando, ¿no? De que no hable de más también. sí, porque, bueno, pensaba un poco en las consecuencias que puede tener una circunstancia así.
las consecuencias de una puesta en escena de esta naturaleza, que digamos el tema es polémico por donde se le mire, y porque no es lo mismo que un contador, o sí, pero no tanto, abuse o se quiera pasar y le pueden poner un Sí, alto, aunque una persona a quien se supone le tienes que dar toda la confianza, te abres, le no. cuentas tus Eso, intimidades, tus cosas eso es más lo que secretas. pasa, o sea, la confianza que depositamos los fieles en un representante de Dios, ¿no? Y creo que aquí vemos también esa otra ventana del personaje, ¿no? Que es el abuso de confianza de sus fieles, porque gracias a la confianza de sus fieles es amasó una fortuna impresionante, ¿no? O sea, 20.500 millones de euros no es cualquier cosa, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Y no todo fue a parar a la iglesia, ¿verdad? Muchos de esos dineros pues fueron a parar a su bolsa. Entonces, dices tú, oh, qué padre, ¿no? O sea, que puedas tener donativos o limosnas de tal magnitud, pero cuando encuentras ya el mecanismo de encontrar personas ancianas, que tú les puedas dar asistencia espiritual a cambio de que dejen sus bienes en tus manos, pues ya ahí es un mecanismo que no es espiritual, ¿no? Ujú. Que es un mecanismo humano, que es un mecanismo que dices tú, ok, entonces ahora entiendo que los favores recibidos de protección y de cosas, pues no era porque le cayeras tan bien al Papa, ¿no? Es porque pues aportabas mucho dinero a la iglesia, ¿no? Entonces hay un dicho muy poderoso que es, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Y aplica en todos lados, ¿no? Así es. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad? Hablamos de, obviamente, la comunidad católica puede estar, o la iglesia misma puede estar cuestionando la obra, pero habrá otros grupos que digan, ay, qué buena obra, mira, que vemos y Fíjate la cosa. que ¿Cómo ha sido la recepción? ha sido encontrada, o sea, ha sido una reacción encontrada. Eh, Aquí en las funciones de Monterrey he tenido pues la oportunidad de que lo vean ex legionarios y ex consagradas o consagradas, porque llegan todavía muy escuetas en su arreglo y te das cuenta, ¿no? Y en su modo de hablar también te das cuenta qué es lo que sucede. Y justamente los que se me acercaron al final de las funciones era de, pues estoy en un conflicto, o sea, porque acabo de ver, ¿no? Lo que tanto oía, porque eran unos jóvenes, ¿no? Que estudiaron en colegios de los legionarios, y me dicen, acabo de ver lo que tanto oía, o sea, acabo de ver la figura máxima de la congregación, pero también darme cuenta de qué es lo que le movió a hacer todo lo que hizo. Y estoy en conflicto porque traigo coraje, ¿no? Pero también estoy impresionado de tu trabajo, o sea, de que puedas, de que tengas la templanza, ¿no? De aceptar un personaje como ese y de mostrárnoslo de esa manera, o sea, ¿no? Entonces, por un lado era la felicitación a mi desempeño en la escena y por otro lado era, pues, la cosa hirviendo en sus vísceras, ¿no? Porque se remueven los temas. Yo en ensayos, pues sí comentaba con la directora, que es May Durán, comentaba de que lo que yo quisiera lograr es justo una catarsis en el público, ¿no? Que el público viera realmente a esta figura y que reflexionara sobre pues sus actos, lógicamente, porque todos podemos llegar con el dedo acusador, que es la reacción primigenia, ¿no? Pero también darnos un poquito la oportunidad de entender la psicología, qué lo movió, qué hizo, muy en el fondo o muy atrás en su historia, darnos cuenta que fue una persona abusada y que Pues por sí, lo tanto fue una víctima también y que de ahí
parte su comportamiento, como lo vemos en la actualidad. O sea, muchos de los, voy a decirlo, asesinos seriales, por ejemplo, es porque ha habido un abuso no solo físico, emocional, ¿no? Y en una edad muy temprana. Entonces, arrastrar eso sin una terapia, digámoslo así, ¿no? O sea, sin una ayuda psicológica, pues tu vida se vuelve un infierno, ¿no? Y los que desean que esté en el infierno, pues yo pienso, lo vivió, o sea, lo vivió, ¿no? O sea, no creo que haya sido fácil para él lidiar o tener estas personalidades de quitarse la sotana y de andar por el mundo como un civil y tener sus esposas y tener sus hijos y esto. ¿Qué dices tú? Pues es que ese es el deseo de la mayoría de los hombres, ¿no? O sea, quieres tener una familia. Y aunque él lo diga, o sea, porque si tú ves la bienvenida en internet del Regnum Christi, ¿no? Ahí mencionan, somos una familia espiritual, perfecto, pero ¿y la familia humana? O sea, ¿dónde queda, no? Hay quien sí tiene deseos de tener hijos, hay quien sí quiere formar un hogar, hay quien sí, hay quienes decidimos tener perros, ¿verdad? O sea, es válido también. Creas Es tu tu familia. familia, exacto, es tu familia. O tu familia elegida o tu familia biológica que sigue contigo, ¿no? A pesar de los pesares y seamos como seamos, ¿no? O tengamos el tiempo que tengamos dedicándoles a ellos. Entonces sí ha sido una reacción bastante contradictoria. En redes, por ejemplo, cuando comparto el flyer, ¿no? Sobre todo estas funciones que vamos a tener en el círculo teatral, pues sí he leído comentarios de hates que dices tú, como no vayan a verla, ¿por qué van a ver eso? O sea, ese señor hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y yo pienso, pues por eso deben de verla, ¿no? O sea, ese es un buen motivo para verla, aunque claro, el mundo moderno está lleno de estrés, nuestra vida está llena de estrés. Quisiéramos ir al teatro y ver una comedia y reírnos y salir felices por el chiste, por el esto, pero el teatro no es solo eso, el teatro es confrontación. O sea, el teatro es que la gente también vea un poco de sí mismo lo que se está exponiendo, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que todos seamos pederastas, porque yo no lo soy, pero sí decir, caray, esa es una condición del ser humano. Y aunque es terrible, y aunque legalmente es un delito, existe a través de los siglos y en la actualidad existe. Y hay en redes sociales páginas y sitios donde se promueve o donde con claves muy específicas como un triángulo, una mariposa, un esto, están diciendo, esto es lo que me gusta, ¿no? Entonces, digo yo, no es algo que queramos tapar con el dedo o porque exista o porque Alicia haya tenido la idea de hacer un texto como este y llevarlo a escena, porque no solo es escribirlo, es atreverse a llevarlo a escena, ¿no? O sea, de decir, lo quiero ver vivo, o sea, no en blanco y negro. Y eso es de aplaudirse, porque en esta época donde el teatro se realiza básicamente con becas o financiamientos, que un particular se atreva a decir, quiero llevar mi texto a la escena y encontrar los medios económicos particulares para hacerlo, pues es de aplaudirse. O sea, yo realmente le aplaudo, no porque yo sea el elegido para ser el personaje, sino porque el teatro me mueve, el teatro es mi vida. Y con todas las plataformas que tenemos de entretenimiento en casa o en la palma de nuestra mano, dices tú que el teatro siga vivo, ¿no? Y que haya más gente que quiera hacer teatro y que la gente se atreva a salir de su casa, a lidiar con el tráfico, para ver teatro, porque realmente no hay nada. Tú puedes investigar mucho en internet sobre la figura de Maciel, pero yo puedo decir que no hay nada como verlo en vivo, ¿no? ¿Cuándo, dónde, cómo va a estar la onda? Yo creo que al público de la Ciudad de México, que es tan diverso, pues seguramente le llama la atención una obra pues dramática como esta, que es Claro. Hágase mi voluntad.
Hágase mi voluntad, vamos a estar solamente el sábado 28 y el domingo 29 de junio, el sábado a las 7 y el domingo a las 6, en el Círculo Teatral Espacio Escénico, que está en la calle Veracruz, ahí en la Colonia Condesa, muy cerquita del Parque España. Excelente, pues vamos a ver, vamos al teatro, vamos a ver esta obra, Hágase mi voluntad, pues que es un monólogo a cargo de Francisco de Luna, y pues vamos a ver los más, ya hablamos aquí ampliamente, digamos, del tema, Sí. y entonces vamos a ver los vericuetos, a ver qué nos propone Marcial Maciel en la voz de Francisco de Luna. Muchas gracias, Roberto. Y pues bueno, les recuerdo, la dirección escénica es de May Durán, el texto y producción es de Alicia Garza, la producción es del Grupo Limerencia Teatro y es una asesoría del maestro Luis Martín, también a quien pues queremos mucho. Teatro de Monterrey, para la Chelanguiza. Eso, me encanta la Ciudad de México, estoy feliz de poder pisar ahora como actor el Círculo Teatral y bueno, por ahí los espero. Y si van, pues, y les quedan dudas, pues podemos platicar al final. En la función del sábado va a haber una mesa de preguntas y respuestas al final, con José Barba, que fue el que denunció a Marcial Maciel en 1997 públicamente, y con la autora, con Alicia Garza. Excelente, pues yo quiero darle las gracias a Francisco por esta entrevista y por acompañarnos aquí en Arriba del Telón. Gracias, Francisco, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Roberto, éxito y arriba el telón. Cuando el tecolote cante, viajaremos juntos a lugares insólitos en las alas de la percepción, con la sombra del aliado. Has cruzado el umbral, estás en la guarida.